Cristo, Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. lávame. Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Yo soy Carlos Grenada, referente de Apologética San José, de Neuquén Capital, República Argentina. Hoy vamos a tratar de aclarar un par de conceptos que son importantes para el católico, también para el hermano protestante. Estas cuestiones serían dos. Primero, que hay muchas sectas protestantes que dicen que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a Cristo, ¿sí? Y por otro lado, muchos también, la mayoría, ven en Pablo el pretexto para definir que es la misma manera que los pastores protestantes reciben una revelación del Espíritu Santo y que a partir del día siguiente ya son pastores y pueden iniciar su propia iglesia. Así que esto lo vamos a ir viendo y obviamente que sitúan a Pablo por fuera de la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Entonces, antes de empezar, simplemente los quiero animar a que colaboren con esta obra de evangelización, ¿sí? A través de las redes, suscribiéndose al canal de YouTube de Apologética San José, suscribiéndose y dándole a la campanita para que puedan recibir las notificaciones que se van subiendo, y también suscribiéndose al canal de Apologética San José en Facebook, donde también se sube periódicamente material, sobre todo de doctrina. Suscribirse, dar me gusta, comentar, compartir los temas que así se reflejan. Es una manera útil y muy práctica para que ustedes colaboren con esta misión que el Señor nos pide, ¿no? A todos los católicos, de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Así que, bueno, los animo a que nos acompañen un poquito en este andar. Ya entrando de lleno en el tema, vamos a definir primero algunas cuestiones que son importantes con la Escritura, ¿sí? En primer término, vamos a tratar de ver en la Escritura, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 4, vamos a ver quién era Pablo, ¿sí? Y el mismo Pablo en esta carta se va a definir, ¿sí? Miren, dice así, repito, Filipenses, capítulo 3, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Escuchen, circuncidado al 8º día. ¿A quién se circuncidaba? A los judíos. Del linaje de Israel. Israel, el nombre que utiliza Dios para cambiar el nombre a quién, a Jacob, ¿sí? De la tribu de Benjamín. ¿Benjamín quién era? El último de los 12 hijos de Jacob. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Miren cómo se define Pablo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos en claro que este Pablo, del que vamos a hablar hoy, el origen, es hebreo, es judío. ¿Sí? Vamos a ver cuál era la actividad que tenía este Pablo, que por ser fariseo era un entendedor de la Escritura que había hasta ese momento,
¿sí? El Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a ver dentro del judaísmo, del pueblo de Israel, cuál es la función que cumplía este Pablo. Escuchen, vamos a leerlo del versículo 8, capítulo 8, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Escuchen. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Este Saulo, que luego se va a cambiar el nombre por Pablo, ¿cuál es la función que cumplía? Estar persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y ustedes bien saben que en el capítulo 7 se detalla perfectamente todo el martirio de quién, de San Esteban, que es el primer mártir, ¿sí? De la iglesia católica. Entonces vamos a ver acá esta acción de persecución sobre la iglesia que hacía Pablo, ¿sí? Y miren cómo termina el versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esa es la función que cumplía Pablo en su religión judía. Entonces, aquí vamos a ver algo que es importante. Muchos protestantes entran en el error de decir que con la cita que vamos a ver ahora, a partir ahora del versículo 1 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que estos sacerdotes, ¿sí? que mataron a Cristo, que lo mandaron a perseguir, eran sacerdotes católicos. Entonces, bueno, yo creí conveniente para este tema, primero fijarnos cuál era el origen de Pablo, y por segunda parte ver qué es lo que hacía Pablo en esos momentos, perseguir a la iglesia. Entonces, acá en el versículo 1 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, vamos a empezar a ver cómo continúa esta historia, ¿no? Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahí ven ellos, ¿sí? Ahí ya se olvidan que lo que hacía Pablo, que era judío, que era fariseo, que perseguía a la iglesia, y dice: ve, ahí fue al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los católicos tenemos sacerdote. Pero el problema es que en este versículo, ya lo vamos a ver ahora, cómo sigue, ustedes se dan cuenta que realmente Pablo no estaba hablando con ningún sacerdote católico, estaba hablando con el sumo sacerdote judío, fariseo. Escuchen: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así le decían a los primeros cristianos, ¿sí? Ustedes saben bien que un poco más adelante se le empieza a decir cristiano, pero anterior a eso se le decía los del camino, ¿sí? Entonces, Saulo, a quien le pide autorización, es al sumo sacerdote, fariseo, para perseguir ¿a quién? A la iglesia. ¿De quién? De Cristo. Ahora lo vamos a ver cómo sigue. Acá hay un punto importante, porque ahora vamos a ver esta presencia de nuestro Señor Jesucristo a Pablo, ¿sí? Y lo vamos a gustar tranquilos y lentos, porque el protestante ve en esta acción, ¿sí? Que el Espíritu Santo le habla a la persona, y la persona automáticamente sale con la revelación puesta a través del Espíritu Santo a predicar, etcétera, etcétera. Lo mismo que hacen ellos, ¿no es cierto? Hoy pertenecí a una iglesia, tuviste un sueño, se te reveló el Espíritu Santo, entre comillas, y mañana ya está buscando un lugar para
abrir tu iglesia porque Dios te lo mandó así. No, Dios no es un Dios de división, es un Dios de unión. Pero esto lo vamos a explicar con la Escritura, porque ellos ven solamente los primeros 3, 4 versículos de Hechos 9, ¿sí? La explicación a eso, lo que pasa que un texto sacado de contexto, un pretexto, porque lo vamos a leer prácticamente todo el capítulo para que ustedes puedan entender. Los protestantes para que vean el error y los católicos para que vean que no es lo mismo una cosa que otra, ¿sí? Ustedes van a ver aquí una cosa que es importante, que esto de decir que es lo mismo una iglesia protestante que una iglesia católica, no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque aquí hay una cosa que es muy sencilla. Pablo, que era judío. Ahora, ¿qué necesidad entonces, si todo es lo mismo, ¿sí? Si todo es lo mismo, si ser mormón es lo mismo que ser testigo de Jehová, si ser testigo de Jehová es lo mismo que ser pentecostal, ¿por qué quieren sacar al católico de la iglesia? Si es lo mismo. No. El problema es que no es lo mismo. Para Cristo no es lo mismo. Entonces vamos a ver acá, en todo este pasaje, que Cristo elige a Pablo, siendo judío, para incorporarlo a la iglesia católica, a la iglesia del camino, como se llama en este momento, iglesia cristiana a partir de Hechos 16, y a partir del año 107, ¿sí? La iglesia católica. Entonces, miren, acá vamos a ver, ¿sí? Cómo el Señor va incorporando a Pablo a su iglesia. Escuchen. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que yo sepa, de acuerdo a la Escritura, Pablo no perseguía a Cristo. ¿Pablo a quién perseguía? A aquellos que creían, ¿sí?, en alguien que vino a la tierra a decir que era el Hijo de Dios y que no respetaba el sábado, y ninguna de las costumbres de las obras de la ley, del Sinaí, de Moisés. No estoy hablando de la ley moral de los mandamientos, ¿sí? Estoy hablando de todas las costumbres judías. Entonces, fíjense una cosa que es importante. Pablo perseguía a gente que creía en alguien que supuestamente había resucitado. Pablo no creía en Jesús, para nada. Para él eran todos blasfemos, por eso que se los perseguía, por eso se los torturaba, se los encarcelaba, y a muchos se los mataba, ¿sí? A San Esteban, por ejemplo. Y fíjense que dice la Escritura que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto es lo que el protestante no entiende, porque el protestante, cuando ataca a la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo, no ataca al Papa, no ataca al sacerdote, no ataca al laico común, al diácono, no. Cuando el protestante adopta la misma posición, postura, ¿sí?, idea que tenía Pablo en este momento, ¿sí?, al que ataca es al mismo Cristo. Hoy el mismo Cristo estará diciéndole a muchos, ¿no?, de una religión o de la otra: ¿por qué me persigues? No, pero yo no te persigo a ti, Jesús, yo persigo a la iglesia católica. Exactamente, fíjense lo que dice acá. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, cuando tú persigues a la iglesia católica, persigues a Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Es muy claro. Entonces, fíjense, hasta aquí llega la lectura del protestante. Hubo una revelación, que Pablo se convierte a Jesús, no a la iglesia, a Jesús, y a través de esa revelación Pablo sale al mundo a anunciar el Evangelio. Eso es una gran mentira, y lo vamos a demostrar con la Escritura. ¿Saben por qué? Porque en esta verdad, ¿sí?, vamos a ver
que Pablo es incorporado a la iglesia de Cristo, a esa misma gente que le llamaban del camino, que él perseguía. Vamos a seguir con la escritura, para saber si ahí quedó el relato, ya está, tuviste la revelación, yo soy Jesús, sal a predicar al mundo lo que a través del Espíritu Santo yo te estoy revelando, esa doctrina protestante, vino el Señor, se presentó, se me reveló, el Espíritu Santo me dio sabiduría, el don de la palabra y a predicar. Vamos a decir eso así, es un gran error. Escuchen cómo sigue la escritura. Él, Pablo, tembloroso y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, escuchen, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué no se lo dijo en el momento? ¿Por qué no le dijo Jesús lo que tenía que hacer? No, porque justamente acá hay un problema. Jesús habla a través de ¿qué? De su iglesia. ¿Se acuerdan Lucas 16? El que ustedes escuchan, a mí me escuchan. El que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, también rechaza al que me envió, al Padre. Esto es así, esto es jerárquico, les guste o no les guste a quien no le guste. El Padre, el Hijo, la iglesia con el Espíritu Santo. Y Pablo va a formar parte de esa iglesia, porque el Señor le dice muy claro, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y acá va a haber algo importante donde va a decir que Pablo quedó sin ver. Ese sin ver, teológicamente, no significa que se quedó ciego, ¿sí? Significa otra cosa mucho más profunda. No entendía de qué le estaban hablando, no sabía qué estaba pasando, no veía nada, como no ve el protestante que no cree en la Eucaristía, en el perdón del pecado, etcétera, etcétera. Quedó ciego. Entonces, escuchen, miren lo que ocurre. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No sabía para qué estaba ahí. No sabía absolutamente nada, no entendía nada, hasta que ocurre un hecho. Escuchen. Había entonces en Damasco un discípulo, uno del camino, un cristiano, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué significa esto? Ya vamos a ver la sucesión apostólica, la imposición de manos, que por la imposición de manos se transmite el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando vos recibís el Espíritu Santo, ¿sí? Ocurre lo que pasó en Pentecostés, no veían, no sabían cuál era la misión que Dios les tenía, no veían nada, estaban ciegos. Cuando reciben el Espíritu Santo, sale Pablo, ¿sí? Sale Pablo en el versículo 2:13, y da el primer gran discurso querigmático. Entonces van a ver acá cómo esto es exactamente igual. Dice, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, que esos que eran perseguidos por Pablo lo conocían muy bien. O sea que si lo conocían muy bien era porque la acción de Pablo contra la iglesia de Jesús era muy importante. Entonces escuchen lo que dice Jesús. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para, escuchen, que todavía ahí Pablo tenía autoridad de los principales sacerdotes,
no católicos, sacerdotes judíos, para aprender a los que invocan tu nombre. ¿Sí? Escuchen, el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Les hago una salvedad. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera, versión 1960. Escuchen cómo termina este relato. Fue entonces Ananías y entró a la casa. Poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista. Me ha enviado para que te explique lo que tenés que hacer. Y seas lleno del Espíritu Santo. Me ha enviado para que reciba la vista y que recibas y que seas lleno del Espíritu Santo. Ve a la ciudad, que ahí te irán a decir qué es lo que tienes que hacer. Y este Ananías, también enviado por el Señor, perseguido por Saulo, aunque no haya sido personalmente, porque estaba en Damasco en ese momento, es muy claro, y le dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y escuchen, y recibió al instante la vista, por imposición de manos, recibió el Espíritu Santo. Y levantándose, escuchen, fue bautizado. Fue bautizado. Era judío, tenía la circuncisión, circuncidado el 8º día. ¿Sí? La señal del pacto entre Yahvé y Abraham, allá en el Génesis. ¿Sí? Aquí, en Hechos de los Apóstoles, ¿recibe qué? El bautismo. ¿Cuál bautismo? El mismo bautismo que había hecho Pedro después de Pentecostés, donde la iglesia empieza a tener 3.000 personas y así sucesivamente va creciendo. ¿Qué recibe Pablo? El bautismo de la iglesia. No es un don nadie que arranca por afuera haciendo lo que todo protestante ve en esta cita porque leen nada más que 2 o 3 versículos y que ya es suficiente. No. A Saulo, a Ananías, discípulo del Señor, le impone las manos, le da el Espíritu Santo y lo bautiza. Y esa es la manera que Pablo ingresa a ser parte de los hijos de Dios, de la misma manera que tú, que yo, a través del bautismo. Entonces aquí vamos a ver cómo es que se siente este Pablo, lo va a contar en la carta a los Corintios. Fíjense en la primera carta a los Corintios cómo el apóstol Pablo va a venir a contarnos a nosotros cómo se sentía él cuando se dio cuenta que no simplemente perseguía a un grupo de gente que habían creído cualquier cosa, sino que había perseguido al mismo Dios. Y lo va a decir en el versículo 8 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y va a decir así, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy, escuchen, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué lindo sería que los hermanos protestantes tengan este carácter de humildad y que algún día puedan regresar a la única iglesia de Cristo con este espíritu de humildad que tenía Pablo. Si bien en el pueblo judío matar a piedra a un blasfemo no era pecado, ¿sí? En el fondo Pablo entiende realmente lo que había causado, el daño que le había causado a la iglesia de Cristo.
Y perseguir a la Iglesia de Cristo no es cualquier cosa, es un tema muy importante, porque en realidad al que perseguís es a Cristo, a ese Cristo que profesás en forma permanente, a ese Cristo que crees que vino, que es el Hijo de Dios, que murió, que derramó su sangre para tu redención. Resulta ser que cuando ese Dios viene y te muestra el camino, tú no aceptas ese camino, no aceptas a su iglesia. No, yo me voy por fuera. Pablo no hizo eso, Pablo lo hizo por dentro y lo vamos a seguir viendo. Miren lo que dice el apóstol: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, no por la gracia de Él, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y escuchen este versículo que es fundamental, porque dice, o sea yo, o sea ellos, no está dividiendo, o sea yo, o sea ellos, así predicamos lo mismo, predicamos la doctrina de la Santa Iglesia Católica, y así habéis creído. Por eso que después en el versículo 1 dice, seréis salvos si guardáis la doctrina como te fue predicada, no si la cambiás. Entonces acá vamos a ver algo que es importantísimo, porque Pablo es bautizado, lo vimos en el capítulo 9, de Hechos de los Apóstoles, y para que Pablo salga a predicar, no sale porque sí nomás. Pablo está en jerarquía ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia. Y esto ahora lo vamos a ver. Miren, vamos a verlo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Fíjense, en el capítulo 13 del versículo 1, la Biblia dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Escuchen, ministrando estos al Señor y ayunando, escuchen, dijo el Espíritu Santo, no dijeron ellos, dijo el Espíritu Santo, ¿sí? A estos ministros que eran de Dios. Dijo el Espíritu Santo, después de ayuno, después de oración, escuchen, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. Le impusieron las manos nuevamente. ¿Para qué ahora? ¿Para bautizarlo? No, le impusieron las manos y los enviaron. Para que tú puedas predicar en la Iglesia Católica, debes ser enviado. Tiene que haber un superior que te envía. ¿Y cómo te envía? ¿Cómo te envía? Ah, perfecto. Ve, Carlos, predica lo que quieras. No. Previamente se hace ¿qué? Se impone las manos. ¿Para qué? Para que tu predicación esté basada en ¿qué? En la acción del Espíritu Santo. Entonces a Pablo, la Iglesia, le impone las manos y lo envía. Pablo era una persona que desde el primer momento, que Dios se le revela en esa luz, sigue todos los procesos que sigue cualquier católico para la obra la cual Dios tenga para cada uno. En el caso de Pablo, es muy clara que la misión que tenía era que la predicación a los gentiles, pero sobre el procedimiento de ¿qué? De la iglesia. Bautismo, imposición de manos y envío.
Entonces, bueno, vamos a ver ahora que este Pablo, que es enviado, siempre está sometido ¿a qué? A la autoridad de la iglesia. ¿Dónde vamos a ver eso? Es muy fácil, lo vamos a ver en el primer concilio que tiene la iglesia, que es el concilio de Jerusalén. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Miren, acá se sucede un inconveniente. Ustedes imagínense que acá estamos hablando de muy pocos años después de la muerte de Cristo. Y el pueblo judío ya venía con sus costumbres desde hacía 3000 años. Entonces, bueno, para ellos la señal de que eran herederos de la promesa, ¿cuál era? La circuncisión. Ustedes van a ver después, lo pueden buscar en la Biblia, en Colosenses 2:11, pueden ver que esa circuncisión, que era la señal del pacto con Abraham, que se celebró ya en el Génesis, era la circuncisión. Ustedes van a ver que la circuncisión en Cristo es el bautismo, entrar en la muerte de Cristo para resucitar con Él, que ese es el bautismo. Entonces ustedes van a poder observar cómo Pablo, que ya era parte activa de la iglesia, porque ya estaba predicando de un lado al otro, a los gentiles, ¿sí? Ustedes van a ver cómo él no puede resolver una situación. ¿Y cuál era la situación? Cómo hacerle entender a los judíos, a los judaizantes más que nada, que eran bastante rebeldes y reacios a adoptar esta nueva forma de iglesia, el hecho de que la incorporación de un pueblo nuevo, que es el pueblo pagano, al pueblo judío, y de ahí nace la iglesia de Cristo, la iglesia del camino, la iglesia cristiana, la iglesia católica, cómo se le podía hacer para hacerles entender que ya no debían circuncidarse, que los paganos que entraban a esta nueva iglesia no debían circuncidarse. Entonces los querían obligar ¿a qué? Al pagano a circuncidarse, o sea, a bautizarse y a circuncidarse como estaban ellos. Lo que pasa es que ellos estaban primero circuncidados y luego bautizados para formar parte de la iglesia de Cristo. Estos no eran judíos, no estaban circuncidados. Lo único que necesitaban que era el bautismo. Pero eso lo entendemos nosotros ahora. Pero en aquel momento la iglesia estaba en continuo movimiento y fijando la doctrina. Entonces ustedes van a ver que este Pablo, que el protestante dice que estaba por sobre Pedro, que estaba por más allá del bien y del mal, y que predicaba, ustedes se van a ver que se encuentra con un problema, que no puede definir esta situación, no la puede definir. Y tiene que recurrir ¿a dónde? Tiene que recurrir a Jerusalén. ¿A quién? A Pedro. Y lo vamos a leer en la Escritura, ¿sí? Miren, el capítulo 15, versículo 1, habla del primer concilio de Jerusalén. Hay que explicar una cosa, que un concilio es una reunión donde se define doctrina, o se corrige un error que haya aparecido sobre la doctrina que está preestablecida. Hasta este momento no había ningún concilio, en este momento se formó el primer concilio, en Jerusalén. Y vamos a ver quién trae la cuestión del por qué es necesario juntarse, ¿sí? Los obispos, los presbíteros, para definir este tema. Este problema lo trae Pablo. ¿Y por qué lo trae Pablo? Porque no lo pudo resolver. ¿Por qué? Porque es una persona que no era capaz. No se trata de eso. Que la iglesia, le pese a quien le pese, es jerárquica. Y la autoridad de la iglesia es Pedro. Y el que tiene que definir doctrina es Pedro. Y acá lo van a ver en la Escritura. Miren, versículo 1, capítulo 15 de Hechos. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Un gran error de doctrina. Todos sabemos bien que la circuncisión fue cambiada por el bautismo, por el mismo Cristo. No se discute más.
Hoy la circuncisión no te va a salvar, en absoluto, el bautismo sí. Escuchen, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, fíjense, o sea que este tema lo trataron de abordar Pablo y Bernabé con los judaizantes, ¿sí? Y fíjense que hubo una discusión, dice la Escritura, y contienda no pequeña, o sea que debe haber sido bastante acalorada esa discusión, porque la Escritura se encarga de explicar el grado de discusión que había en ese momento. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Dónde termina esta cuestión? En Jerusalén. ¿Dónde estaban quién? Los apóstoles. Pedro y los apóstoles. Dice la Escritura, pasamos al versículo 4. Dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Escuchen ahora, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, no eran fariseos y punto, no, eran fariseos de origen, como era Pablo, pero habían creído ¿en quién? En Jesús, pero tenían un problema. Creían en Jesús, pero tenían un problema de doctrina. Creían en Jesús, pero no le creían a Jesús, lo mismo que pasa con los protestantes. Le creen a Jesús, pero no le creen a Jesús cuando le dice, esto es mi cuerpo. ¿Me entienden? Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús cuando el Evangelio de Lucas dice, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? No creen que María sea madre de Dios. Y tantas otras cosas más. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Y fíjense cómo lo refiere la Escritura. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, habían creído en Cristo, pero después estaban agarrados ¿qué? A la ley. Toda la ley de Moisés. No comerás esto, no harás esto, no aquello, circuncidarte el octavo día, toda la doctrina judía, ¿sí? Y vamos a ver cómo termina esta historia. Escuchen. Pablo y Bernabé presentaron el problema, se levantaron los fariseos, los judaizantes, dijeron, estos tienen que hacer esto y esto y esto. Los apóstoles escucharon, y escuchen lo que ocurre ahora. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Se reunieron. Y escuchen. Y después de mucha discusión, o sea que era un tema importante en ese momento, y había que definirlo. Escuchen lo que ocurre. Después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Quién define la doctrina? Pablo. No. Pedro se levantó después de mucha discusión y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Qué le está diciendo Pablo ahí? Que ellos ya sabían que Dios, con Cristo, de dos pueblos, hizo uno. Del pueblo pagano y del pueblo judío, hizo uno. O sea, que habilitó al pueblo pagano ¿a qué? A recibir el Evangelio y que crean. Y que puedan pertenecer también a los elegidos de Dios y tener acceso a la vida eterna. Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Se dan cuenta? Y después sigue, ¿no? Después sigue la historia. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí Pedro define la doctrina.
¿sí? Después, bueno, dicen, no, fue Santiago, porque un poquito más adelante, Santiago lo único que hace, dice, lo que dijo Pedro, es lo correcto, y se acabó. Y se acabó. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar al punto de entender, primero, que Pablo era judío. Segundo, perseguía a la iglesia. Tercero, se dio cuenta que perseguía a Jesús. Cuarto, recibió el bautismo. Recibió el envío para predicar. Ya formaba parte ¿de qué? De la iglesia de Cristo. Como quieran, la iglesia católica, la iglesia cristiana en un primer momento más cerca todavía, la iglesia del camino. Pablo estaba sometido ¿a qué? A la voluntad de Pedro y del colegio apostólico. Y ustedes dirán, no les alcanza esta cita. Bueno, vamos a ver un par de citas más para que esto quede clarísimo. Y ya para ir terminando, vamos a ir a la epístola a los Gálatas, ¿sí? Donde ahí vamos a poder ver en forma clara, muy clara, dos aspectos. Primero, que Pablo aceptaba la jerarquía de la iglesia, a Pedro y a los apóstoles. Por eso que él dice, yo soy el último de los apóstoles. Eso por un lado. Y segundo, que el tema de la doctrina, que tanto habla Pablo, si no habéis creído en vano, si no permanecéis en la doctrina, que habéis creído en vano, si creéis a otro evangelio, sos maldito, y tantas otras palabras más. Ustedes van a ver en los Gálatas, ¿sí?, cómo Pablo deja muy clara que la jerarquía y que la doctrina no son negociables, al punto que Pablo, que era un apóstol con una elocuencia enorme para predicar, ¿sí?, con unas agallas increíbles, un hombre 100% de Dios, va a decir dos cosas. Primero, que se somete a Pablo, y segundo, que él quiere siempre estar seguro de lo que predica, porque él cree en lo que él predica, y él predicó que si cambiase el evangelio habráis creído en vano. Entonces él siempre tiene esa inquietud de ir hacia la verdad, de saber si lo que él predicaba realmente era doctrina de la iglesia o no. Entonces esto lo vamos a ver acá. Vamos a ver primero en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1. Escuchen, dice, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Ya vamos a ver para qué subió la primera vez. Esta es la segunda vez. O sea, después de 14 años de estar predicando, ¿sí?, por todo lo que era el mundo conocido en aquel momento, dice Pablo, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, para no creer o haber creído en vano, escuchen, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué fue a hacer Pablo? Fue a predicarle. ¿Para qué? Para que se convirtieran los notables, los que tenían conocimiento del evangelio de la iglesia, para que se conviertan. No, para saber si no estaba predicando en vano, que no les sirviera para la conversión ni de los que lo escuchaban, ni de él mismo que estaba predicando. Entonces va y les pone la doctrina completa de lo que él predicaba. ¿Para qué? Para estar tranquilo y saber que la predicación que él estaba dando era la predicación de la iglesia. ¿Se dan cuenta que no tiene absolutamente ninguna relación Pablo con el protestantismo? El protestantismo predica lo que quiere, lo que le viene en gana, porque lo engañaron, porque le dijeron que ellos pueden interpretar la escritura como quieran, que la escritura es el único órgano y fuente de moral, etcétera, etcétera, de fe, cuando en la escritura son tan bíblicos que la escritura no dice eso en ningún lugar. Solamente dice allá en 2 Timoteo 3:16 que la escritura es útil para arguir, para enseñar, etcétera. Sí, un martillo es útil para clavar un clavo. Una tenaza también es útil para clavar un clavo. Y si no tenés nada y encontrás una piedra, también es útil para clavar un clavo.
No dice que es únicamente la Escritura. No, no, es útil. ¿Me entienden? Y basado en esa doctrina equivocada, lo quieren incorporar a Pablo a partir de la revelación de allá, de Hechos 9, para decir nosotros hacemos lo que hacemos Pablo. No, 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 no. Pablo puso el evangelio que él predicaba para saber si estaba predicando bien y para saber si tenía que cambiar algo de doctrina que estaba equivocado. Así de simple. Y para que ustedes vean que el que va hacia Pedro es Pablo y no Pedro hacia Pablo, porque Pedro era la autoridad de la iglesia, conferida ya en Mateo 16, 18, perdón, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Fíjense lo que dice la Escritura en Gálatas 1, 18. ¿Se acuerdan? Después volvió a subir a Jerusalén. Bueno, la primera vez que fue a Jerusalén Pablo, fíjense para qué era. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Pablo era un ministro de la iglesia? Que estaba dentro de la organización de la iglesia, que aceptaba la jerarquía de la iglesia. Por eso, hermano, yo, es mi ánimo no confrontar, al contrario, te estoy hablando con muchísimo amor, porque no hay más amor que el mostrar la verdad, duela o no duela. Ojalá que te haya chocado, porque de esa manera el Espíritu Santo va a poder obrar en vos, para que vos veas esta realidad. Pero una cosa tenés que tener segura, que los sacerdotes católicos no mataron a Cristo, fueron los sacerdotes judíos. Y es una gran lástima que le hayan quitado tantos libros a la Escritura, porque en el libro de la sabiduría, en capítulo 2, versículo 12, creo que es 12, bueno, si no es blanco es negro, 12.2 o 2.12, te habla claramente, una profecía, de cómo iba a ser la muerte de Cristo y quién lo iba a matar. También tenés que tener en claro que Pablo, ¿sí?, para salir a predicar, le impusieron las manos y lo enviaron. No fue el Espíritu Santo que le dijo, no. El Espíritu Santo se lo dijo a los apóstoles. Y los apóstoles, escuchando, ayunando y orando, y escuchando al Espíritu Santo, le impusieron las manos y lo enviaron. Que Pablo fue bautizado. ¿Por quién? Por un ministro de Cristo. ¿Quién? Ananías. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. También tenés que saber que la doctrina la fija Pedro y los apóstoles. El consejo cardenalicio, llamado hoy en día. No la fija cualquiera, ni siquiera el apóstol Pablo. Así que bueno, yo en realidad los animo, ya que estudian tanto la Escritura y eso, que se dejen enseñar, que esto que se escucha, en vez de decir, pucha, que habla tantas cosas, que busquen en la Escritura. Le estoy hablando con la Escritura, no le estoy hablando por lo que sale de mi boca. Les he leído todos los capítulos y versículos, y hay muchísimos más, pero creo que con esto es suficiente para entender cuál es el ministerio de Pablo, en dónde es ese ministerio y de dónde venía Pablo. Porque la pregunta es, si realmente todas las iglesias son iguales y no hace falta pertenecer a una iglesia para entrar en el cielo, yo pregunto, ¿por qué Cristo hizo que Pablo se cambiara de la religión judía a la religión católica, del camino o cristiano, como quieras? ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? No, porque Cristo tiene una iglesia, y la salvación está en la iglesia de Cristo. Así que bueno, ánimo, sin más decir que bueno, que esperemos que colaboren con nosotros, suscribiéndose en el canal de YouTube, de Facebook, que comenten, que le den me gusta a los videos si les gusta, y si no les gusta, le dan no me gusta, pero que puedan participar en forma activa. Dios los bendiga.
de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado